Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro programa más aquí en La Belleza del Arte, Radio TPC Libertaria, La Voz de América. Estamos en otro capítulo junto a nuestro querido padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. Muy bien, gracias a Dios. Todo excelente acá. Y ya estamos en la noche, son las 10 de la noche por acá, del otro lado del planeta. Así que excelente. Bien, bien. Es tarde, pero todavía no tan. Es Sí, tarde pero vivo. sí, sí, un poquito ahí consciente todavía. Em, Bien, em, hoy, a propósito de los programas anteriores que habíamos estado desarrollando, el tema del aniconismo, del transhumanismo, de cómo se va destruyendo todo lo que tiene que ver con la imagen, y no solo la imagen, sino que yendo un poquito más hacia adentro, hacia la forma, hacia la desintegración de las formas de las esencias, que es lo que hemos visto en estos últimos tiempos, de lo que está relacionado con el mundo del arte. En relación a esa mirada, ¿no es cierto? Hemos visto en algunos eventos, recuerdo, ¿no es cierto? El evento de la inauguración de esta línea subterránea que une a Inglaterra con Europa, y otras presentaciones inaugurales de gran magnitud, de gran importancia, eh, en teatros gigantescos, ¿no es cierto? Con algunas presentaciones, entre comillas, artísticas, que siempre han ido de la mano con precisamente con esto que hemos estado hablando, con una desintegración de lo que es la esencia natural del ser humano, de su forma, siempre buscando una, una mirada mucho más decadente, mucho más animal, de mezclas, de formas y ya en algunos casos de lleno, así sin ningún temor satánico propiamente tal, ¿no? Y entonces, bueno, frente a todo eso, hace poco ocurrió ha acontecido un evento artístico de cierta relevancia en Estados Unidos, del cual el padre tuvo ahí tomó hartos datos y nos quería compartir algunas reflexiones sobre esto. Así que, adelante, padre. Sí, es un momento muy importante cuando se dan estos eventos, porque la palabra evento también tiene mucha importancia como se presenta. El evento es aquella acción que se crea para establecer ciertos eh, paradigmas que van a ir moviendo la cultura, ¿no? Entonces, cuando uno habla de eventos, sí, es un lugar el acto público en donde se hace algo, pero también en donde se establece algo. Si en el acto público en donde se establece, en este caso, se va a manifestar, a normalizar, a legitimar una particular visión del mundo con unas actitudes y unos efectos concretos. Y nos estamos refiriendo tanto a las cosas que has mencionado, querido Ricardo, como a un evento que se hace todos los años o cada tantos años, dependiendo de los eventos, de los sucesos que están ocurriendo en el mundo, que es la Met Gala. La Met Gala es, como dice la palabra, el Met es en Nueva York, es en el museo más importante de Manhattan, en donde se celebra cada año con una especie de lema particular, con una idea particular, se celebra este evento que da forma a que los artistas llamados de la farándula, de la industria cultural, ellos van a encarnar o se van a vestir, o en este caso van a hacer acciones performativas que van a dar cuenta de ese contenido. Hace unos años atrás me tocó visitar la Met Gala del 2018, donde se llamaba Cuerpos Celestiales, ¿no? Y se hizo toda
la manifestación de la moda con los distintos artistas de diversas disciplinas, el cine, la música, el, las artes visuales, etcétera. Bueno, en esa Met Gala lo que se hacía es usar vestimenta del culto católico transformada en vestidos o en cosas que tienen que ver más bien con la moda y el espectáculo, y se armó todo eso y formó una muestra que duró un periodo largo de tiempo. Bueno, la muestra así en líneas generales era bastante irreverente, tenía cosas sacrílegas y lamentablemente estaba auspiciada por una de las diócesis de ahí, la diócesis de Manhattan, es decir, involucrando en este revoltijo cultural también a aquellos que deberían proteger la auténtica cultura. Entonces, ¿cómo va penetrando todo esto en distintos ámbitos de la sociedad, calando fondo y provocando estos efectos que ellos quieren? Bueno, ahora esta Met Gala de nuevo ha tenido lugar, ahora en esta primera semana de mayo. La Met Gala del 2023, que ustedes pueden ver que estaba, que dio lugar, que se dio lugar porque se quería hablar de un modisto que murió recientemente, Karl Lagerfeld, el nombre del modisto, y lo que se hablaba era de la línea de belleza. Es inspirada en las obras de este modisto, entonces ahora esta Met Gala con ese concepto va a manifestarse en esta pasarela, ¿no? Al frente del museo. Y es muy significativo todo esto, porque va descubriéndonos lo que esta industria cultural se propone. Por una parte, estos actos, estos eventos que van a sentar precedentes y que pretenden cambiar no el mundo del arte y la cultura, sino el mundo social político a través del arte y la cultura o las manifestaciones artísticas. Y por otra parte, van a proponer aquellos que son los conceptos que estamos viendo cada vez más. Eh, Todo el mundo de las transformaciones sexuales o de géneros, independiente de los contenidos que estas palabras significan, pero también lo que vamos a ver de la mano del transhumanismo, por eso la vez pasada también hablamos un poquito del transhumanismo, esta relación entre el ser humano mutante o transespecie, es decir, que ya negando su naturaleza, va a asumir cualidades de otros animales, engendros, aliens o lo que sea. Entonces son eventos significativos para que nosotros veamos qué es lo que está en la mente de aquellas élites que van a promover estas pasarelas, estas MET, para que se vaya moldeando la cultura con el fin de moldear la vida ordinaria de las personas y por lo tanto normalizar y legitimar estas conductas, haciendo que el sentido común ya encuentre como obvio, como natural, situaciones, estados y conductas que a todas luces no tienen nada de normal, al contrario, son parte del desorden, del caos, de la fragmentación, de la desintegración del ser humano en general y de cada uno de los concretos en la vida particular. Entonces, cuando se arman estas grandes pasarelas, eventos, estas MET salen por todas las partes del mundo y de algún modo son los que van moviendo la cultura en esta línea que estamos describiendo. Por eso estamos analizándolo, porque es parte de ver la estrategia de esta cultura de la muerte que se va moviendo y que va atacando aquellos puntos sintomáticos, en este caso con esta idea, la línea de la belleza, no para promoverla, sino como ellos dicen, para contravenirla y hacer surgir una nueva belleza para eliminar los estándares de belleza del pasado, lo cual nunca explican cuáles son esos estándares, quién propuso esos estándares y quién le ha hecho caso a esos estándares. Entonces, es interesante que va más allá de la acción artística, porque el evento performativo es una acción que crea
que un significado, un valor y una legitimación y normalización a conductas fuera del arte, es decir, de la vida cotidiana. Sí. Y esta manera de actuar de los, entre comillas, artistas, ¿no? No es tampoco algo que haya surgido en forma natural, es decir, los artistas dijeron, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a intentar, ¿no es cierto?, producir un cambio estructural. Es algo que se ha ido desarrollando precisamente por las ideologías. Las ideologías han ido tomando lo que es el arte, o lo que fue en su momento el arte tradicional con todos sus elementos, y lo han ido potenciando para una actividad que termina siendo una especie de catarsis donde se transgrede toda norma, todo principio, no solo estético, sino que también ético, y que es parte de la mirada de las vanguardias, ¿no? Las vanguardias en sus propios manifiestos, ellos ya abiertamente declaran ir en contra de todo lo bueno, de todo lo sagrado, de romper la ciudad, de quemar la iglesia. Eh, bueno, hay distintas vanguardias que se han ido desarrollando en este último tiempo. Es una cosa reciente, ¿ah? Para que entiendan, el margen de tiempo es muy breve a lo que ha sido el arte entendido como lo que es de verdad, ¿no? Esta búsqueda del bien, de la belleza y de la bondad. En este periodo pequeño de la historia, si lo miramos así a gran escala, han habido distintos movimientos, desde los mismos surrealistas, el dadaísmo, o sea, hay mucho, la lista es larga, ¿no? Pero todos ellos en algún momento han desarrollado algún tipo de manifiesto, y en ese manifiesto ha quedado claro la búsqueda de la destrucción de la civilización tal como nosotros la entendemos. Para sustituirla, porque lo que estaba diciendo el padre Rodrigo, no lo tienen claro, tampoco interesa mucho. Hay un afán más en la destrucción misma que intentar proponer algo, ¿no? Es decir, no es que mi idea es tan buena que basta con que yo convenza y esa idea se va a imponer. No, porque no hay una idea. La única idea que tienen es que esto tiene que ser destruido. Eh, me acordaba de surrealista Renaud, que también decía que el acto más noble más consecuente con el surrealismo es salir de la casa y pegarle 5 tiros al primero que se te atraviese. Así de loco es la mirada que ellos tienen, ¿no? Y así obviamente, de inhumano. Esa forma de ir desarrollando el arte y las actividades que poco a poco van dejando la actividad artística misma y se van transformando en performance, es muy útil porque precisamente va desarticulando aquel espacio que tenía el ciudadano, la persona normal, para establecer un pequeño contacto con lo que podríamos llamar ese estado de contemplación. Es decir, ponerme en disposición hacia esa obra de arte que me va a permitir, de alguna manera, elevarme, ¿no? Es decir, enfrentado a una verdadera obra de arte, soy yo quien se dispone a ser tomado por ella y ser elevado. Hoy, como la búsqueda no es lo trascendental, sino que simplemente la ruptura social, el espacio también ha sido roto. El espacio para eso también ha sido roto. Entonces, todas las actividades, entre comillas, artísticas, son en lugares que son de vida cotidiana, son en la calle, en el metro o en otras actividades que no tendrían por qué estar asociadas con el arte, sino que la van asociando forzosamente como eventos, ¿no? Un evento X resulta que ahora es una actividad artística organizada por algún artista que tiene la idea y el concepto, y hay todo un algo detrás, meramente algo esteticista, ¿no? Es decir, tratar de ponerle estética, esta cosa de que se me vuelva placentero sensorialmente, pero solo a nivel de las sensaciones físicas, superficiales, no
esta cosa que se me vuelve placentero por la verdad que lleva, por el bien que me hace y por la inteligencia que me aporta, sino que simplemente a ese nivel más burdo de las sensaciones. Y claro, van desarrollando todos estos eventos precisamente para sumergir al ser humano en este estado de, de aislamiento y de estupidez, digamos. Porque si me dejo atrapar por lo placentero, que tiene algunos rasgos, ¿sí? Yo estoy sacrificando otros elementos que son mucho más necesarios y que es el primer impulso que tiene el ser humano. Si el ser humano cuando busca algo de arte, está buscando no solo una satisfacción física y sensorial, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo mucho más profundo. Pero el mercado y toda la industria y todas las ideologías, como decíamos al comienzo, han ido generando este movimiento que hoy día es la fuerza mayor, es hegemónica, se instala en los medios de comunicación, en los centros educativos, en los aparatos de la industria cultural y, y se vuelve, ¿no es cierto?, mayoritario. La gente no tiene muchas opciones para ver otras cosas más que esto. Y como al mismo tiempo se ha reducido el arte con todo lo que acabo de decir, pero además al plano de la entretención, entonces adquiere varios niveles, ¿no? No solo es algo que me produce placer, sino que además me entretiene. Y en ese entretener me alejo cada vez más de lo fundamental, de lo trascendental, de aquello que me podría hacer bien, de aquello que vale la pena, digamos, hacer en esta vida y por lo cual el verdadero arte tenía su principal función. Bueno, hay que recordar que la Met Gala se presenta como un acto benéfico para recaudar fondos dirigidos a la misma industria de la moda. Entonces se presenta como acto de caridad para poder hacer que la máquina de la industria cultural de la moda siga adelante. Y en ese sentido, cuando uno va a ver, a averiguar un poquito el gasto que se realiza, por ejemplo, los boletos solamente cuesta cada uno $35.000, con mesas que van de entre 300 y $200.000, y se invita con nombre y apellido a 600 personas. Estamos hablando de un caudal económico importantísimo y lo presentan como acto benéfico. Resulta que el beneficiario es la misma industria de la moda, pero no cualquier industria, no cualquier parte de la industria de la moda, sino que aquella que hay una persona muy importante, Anna Wintour, que es el icono de Vogue, la revista, ¿no? La editora de moda de la revista Vogue, es la que decide quién entra y quién no entra, siempre y cuando siga las ideas fuerzas de toda la agenda que pretenden ellos. Entonces, si la agenda que pretenden ellos es la agenda precisamente de la ideología de actual, solamente van a acceder a ella quienes se plieguen a la ideología actual. Pues bien, imagínense ustedes esos 600 artistas, muchos de ellos muy famosos. Hay un anfitrión sobre todo que va a marcar el precedente. Bueno, esos 600 artistas que ya se sabe que han claudicado en esta industria cultural a una acción de gestión política y social, van a ser las bocinas repetidoras de toda esta maquinaria cultural que está plegada, sumida y sumergida en todos estos presupuestos de la Agenda 2030, de la ideología de género, del ecologismo antihumano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un evento muy potente, con gente muy influyente, con mucho dinero gastado, con una visibilización
que también sienta precedente y por eso que se enmarca dentro de esto que mencionabas de la industria de la entretención, y entretención, como es ideológica también, que va a presentar un tipo particular de entretención, no cualquiera, sino que es la entretención que hoy día cada vez más es de, como lo dicen ellos, por ejemplo, en la revista Vogue, la Extreme Beauty, la belleza extrema. Hay una serie de reportajes que uno los puede ver en YouTube con mucho cuidado y con mucho dolor de estómago, ¿no? Porque son entrevistas a estos personajes que van a aparecer ahí que se maquillan en esta extrema belleza y en realidad lo que hacen es una directa degradación del ser humano usufructuando lo que es más raro, lo extremo, como decíamos, lo mutante, lo alienígeno. Entonces lo que se ha querido hacer acá es que por una parte se usan esos atributos propios del arte, por ejemplo la masificación, o sea, llegar a la masa, inocular e influir en la masa, sobre todo en la masa más vulnerable, porque muchos de estos artistas, el público de ellos son adolescentes o jóvenes, muchos de ellos en el momento en que son moldeables, son manipulables. O sea, hay una real perversión detrás de todo esto, un pensamiento muy luciferino. Bueno, entonces se presenta bajo estos atributos del arte, la masificación, la estetización de todo. El artista pasa a ser su propia obra de arte, entonces a nadie le interesa que su obra de arte sea un mamarracho, que sus canciones sean una estupidez, sean degradantes, etc. Lo que importa es estetizar el evento. ¿Para qué? Y por eso mencionaba el acto performativo, que es una palabra técnica, la performance, la performatividad, es una obra, insisto, que pretende tener efectos extra artísticos. Entonces, si la obra de arte o este evento se me presenta atractivo, seductor, entretenido, divertido, atrayente, presentándome modelos, paradigmas, personas a las cuales uno tiene que imitar, bueno, lo que se hace es que ese paso del arte a la vida sea mucho más fácil en personas que están en ese estado tan maleable como son los adolescentes. Entonces son los efectos que van a provocar en la vida cotidiana es lo que se quiere, pero no se puede hacer directamente como si fueran una marcha política, una acción en el Congreso, etcétera, sino que se va creando todo una amortiguación mediante la estética para que lo que es profundamente denigrante no se vea como tal. Entonces, claro, por ejemplo, salió uno de los muchachos pobrecitos, ¿no? Realmente, gente realmente pobrecita. Eh, Porque salió vestido, por ejemplo, hay varios que son vestidos de gato, ¿por qué? Porque el modisto este, Carl, que tiene una vida bastante oscura y particular, y son los mismos ellos que se escandalizan por ese tipo de cosas, interesante, ¿no? Este modisto tenía un gato, le gustaban los gatos, entonces muchos salieron con la cuestión de vestirse de gatos. Bueno, pero no es solamente ponerse un disfraz de gato, como hizo uno de ellos, muy tontorrón, digamos, sino que es la fusión, ya toda la cuestión es de prótesis, de intervención en el cuerpo para poder mostrar esta nueva humanidad. Y esto para alguien podría decir, bueno, pero esto queda en el mundo de las tonteras, de las locuras del arte moderno, etcétera. Lo que pasa es que como estamos diciendo, si ya se pasa del arte a la vida va a adquirir esas transformaciones estéticas, al punto de que el transhumanismo y la transespecie está siendo un hecho cada vez más frecuente y más publicitado en las capitales más modernas. Hay gente que se interviene el físico, el cuerpo, poniéndose cuernos, cambiándose la nariz, cambiándose el color de la piel, poniéndose escamas, haciéndose piercing, poniéndose aros por todas partes del cuerpo, o sea, el rito, el culto de la fealdad, es lo que se promueve a través de esto que parecería que es como una tontera, de un juego así frívolo de todo esto.
Em, entonces va creando efectos culturales potentes, pero se presenta todo así, anestesiado por este glamour superficial, banal, típico de estas sociedades opulentas, que son después las mismas que van a reclamar como víctimas porque son despreciados, son minorías, etcétera. Y entonces digamos así, la corriente de arte, economía, personalidades, propaganda, etcétera, es tan potente que no tiene lugar y yo no he visto mayores críticas al evento, ni de dentro, o sea, del mundo artístico, como de fuera. Por lo tanto, parecería que ya pasa como si fuera algo de la vida normal y lamentablemente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no tiene que ver solamente con el progresismo, la progresía de una línea política, sino que las mismas Met Gala nosotros las vemos en nuestros países cuando se va a inaugurar un festival de la canción o cuando se va a inaugurar algún otro evento o unas cuestiones políticas, cuando se hace la campaña política, casi como una Met Gala, usando los mismos códigos que se usan en esto que es absolutamente degradante y nauseabundo. Entonces, el arte de ese modo, o este pseudo arte, permea realmente nuestras sociedades y hay que tener cuidado y por eso que lo tratamos de analizar acá, porque son momentos en donde se manifiesta las intenciones profundas que tiene esta gente. Lo sepan o lo sepan, sean conscientes o no, o participen más o menos de las ideologías de fondo que se transmiten a través de estos actos. Exacto. Y siempre hay una intención de transformar no solo el mundo del arte, sino que transformar a la sociedad. Eso ha estado ahí latente y bueno, ellos lo tienen consciente, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a observar y el comportamiento de estos artistas y después a profundizar de dónde vienen las ideas, uno se va topando con estos pensadores, estos ideólogos, em, que sacan todas estas cosas de su propia mente, no de la realidad, y, y van generando estas ideologías eh, que son, terminan todas en una utopía, ¿no es cierto? En un diseño, en una idea de mundo muy extravagante, muy extraño, muy diferente a la realidad, muy diferente al que es, de alguna manera negando la propia existencia, negando la realidad, siempre tratando de modificarla y generar una nueva, que nunca es nueva, siempre es una deformación, es una especie de collage, de pegar y juntar, o de vaciar, o de ir fragmentando, de ir rompiendo, nunca es nueva. Siempre es una especie de engaño, ¿no? Que da la impresión de que fuera nueva, pero es la misma realidad, mucho más debilitada, mucho más torcida y desarmonizada. En esta época, obviamente es la época en que nunca antes se había vivido esto, en que las personas del mundo del arte quisieran a toda costa separarse del entendimiento y del sentido de la belleza, del sentido de la belleza natural, ¿no? Aquello que, para simplificar y para que la gente pueda entender, nosotros hablamos de la estética natural, pero de esa belleza que es mucho más que lo superficial, ¿no es cierto? Que no tiene esta conexión con lo simplemente sensorial, como lo suele hacer la estética, que hoy entendemos. Ese alejamiento de la palabra belleza es precisamente una de las cosas que ellos van colocando y van propagando y van masificando en el inconsciente colectivo. A mí me toca hablar con alumnos o con las mamás de algunos alumnos y es increíble cómo el concepto de belleza ya es este concepto progre, ¿no? Este concepto progresista. Es decir, no hay una forma diferente para ellos de entender qué es belleza o qué es verdad, ¿no? O si la verdad es subjetiva, es relativa, cada quien tiene su verdad, no existe una verdad y por lo tanto no existe un bien.
todas esas cosas han ido penetrando en la sociedad, precisamente con eventos como este, con actividades artísticas, con la intromisión en todo lo que es el ámbito cultural en general, ¿no? Tanto en el arte, los medios de comunicación, los centros de formación. Entonces es una cosa que ha ido sumando para lograr ese gran ese objetivo que ellos tienen de poner estas ideas como hegemónicas. La belleza es una de ellas que han ido pervirtiendo y que han, hoy, ¿no es cierto?, cuando uno quisiera hacer una defensa de la belleza, cuesta, porque primero hay que empezar a explicar qué cosa es belleza de verdad, ¿no es cierto?, en el verdadero sentido aristotélico tomista, digamos, tratando de llegar a la fuente, al origen, que le dio sentido a esa palabra y que durante mucho tiempo la humanidad y los artistas estuvieron en concordancia. Hoy es el único periodo en el que los artistas van precisamente en contra de eso, generando miradas muy extrañas, muy fuera de lo que significa la belleza, usando la palabra, obviamente, pero no es la belleza. Y lo que también ha ocurrido es que en esta época, a diferencia de otras, es que si en algún momento el artista tuvo algún problema con el poder, fue un problema interno, pero no tuvo nunca un problema con el sentido común de la sociedad, con el sentido de acercamiento hacia el bien de la vida completa. Hoy resulta que tanto el mundo del poder como el mundo del arte se han confabulado para ir juntos en contra de la belleza y en, en el sentido estético, pero también en el sentido ético, ¿no? Están en contra de la estética y de la ética natural. Y eso es muy raro porque nunca había ocurrido que tanto el poder como los artistas se unieran en pos de la destrucción de la civilización. El poder, eh, precisamente ese deseo de imponer la voluntad de una ideología, y por eso se llama así, ideología, es una idea que se impone sobre la realidad, una idea que trata de explicar todo. Bueno, entonces esa probabilidad de poder, ese poder que se impone, esa voluntad que se impone, es precisamente para influir en el cuerpo social a través de los agentes culturales más variados. En este caso estamos hablando de uno de los agentes culturales que es el arte en sus diversas disciplinas. Entonces es otro modo, quizás, como decía, más farandulero, más entretenido, más frívolo, parecería que es menos dañino, digamos, se va imponiendo así, pero es la misma voluntad de poder. Y eso es lo más grave porque recordaba hoy día esa frase se le atribuye a Baudelaire, ¿no? El truco más importante del demonio, digamos, ¿no? Es hacernos creer que no existe. Cambiemos la palabra demonio por poder, que lo trata esto Foucault, ¿no? El mayor truco del poder es hacernos creer que nos está ejerciendo poder. Bueno, la cultura funciona así. La cultura esta de la ideología reinante eh, impone una visión al mismo tiempo que te está diciendo que se está defendiendo de la imposición de una visión de los regímenes antiguos y de las tradiciones antiguas. Por eso es interesante esta crítica a la crítica que hacen ellos. Es decir, bueno, nosotros nos estamos rebelando contra los estándares de belleza cuando ninguno se atreve a decir cuáles son esos estándares, quién impuso esos estándares y quién le hace caso a esos estándares. Entonces, el modisto este del cual se hace este homenaje, se decía eso, lo que en el ambientillo de la moda de hoy, se decía que era
gordofóbico, por ejemplo, ¿no? O sea, fobia contra los gordos, porque su modelo de modelo, su paradigma de modelo era la flaca espigada, con una serie de características. Bueno, pero ¿quién impuso esos modelos? Es la misma industria de ellos. O sea, nadie, la señora de la esquina, el señor trabajador que va todos los días, no se puso a teorizar sobre esos estándares de belleza. Es la misma frivolidad que han construido ellos. Entonces, ahora resulta que tratan de rebelar contra esos mismos estándares mediocres. Y eso lo realizan de modo muy específico, y por eso que insisto tanto en esta cuestión de lo concreto del show, ¿no? Eh, el tema de la moda acá ya no es solo el vestido, el vestirse de un determinado modo, porque si uno entiende bien, el vestirse es parte del decor, del ornato, de la higiene incluso, porque precisamente el ser humano se adorna para manifestar externamente su dignidad interna. En cambio, acá el vestido no está tratado de ese modo, como es en toda la industria frívola de la moda. El vestido está tratado como aquello que va a crear una identidad. Y por eso lo físico, el vestido físico, es lo que se interviene. ¿Por qué? Porque todo este ámbito de la ideología de género que es reinante en la industria de la moda, trata de subvertir la corporeidad para poder dar una identidad determinada. Ellos mismos dicen, se celebra la positividad corporal y por otra parte, que los cuerpos sean ininteligibles. Entonces uno no sabe ya si son hombres, mujeres, gatos, aliens. Bueno, esto es lo típico del cuerpo como posibilidad abierta y por lo tanto vacío para ser llenado de contenido y cualquier contenido. Entonces, al final, como más he mencionado también, querido Ricardo, esto externo define lo interno. O sea, es la cáscara la que define la dignidad de cada persona. Es muy terrible, es muy mediocre, es muy decadente, es muy degradante, que solamente lo corpóreo, por eso siempre todas estas ideologías, sobre todo Judith Butler, que es una de las que más teoriza de esto, va a hablar siempre, referirse a las personas como los cuerpos, no los cuerpos. Incluso con ese término técnico de cuerpo como la carne, o sea, la materia solamente, lo más banal, lo que sirve para la satisfacción de lo erótico, lo sensual, lo comestible, o sea, todo lo más bajo. Bueno, esos cuerpos se definen ahora por esos vestidos, por lo tanto, otra capa de exterioridad y banalidad, y no por nada interno, objetivo, real, un estatuto ontológico. Eh, es así que, por eso digo, manifiesta aquello que se quiere realizar. ¿Qué es lo que se quiere realizar en última instancia? Que lo dicen ellos mismos, es eliminar la naturaleza humana y cualquier definición de persona. Por lo tanto, si es así, estamos al interno de un sistema que pretende que sean cuerpos al modo de zombies que pueden ser llenados con cualquier realidad. Y por eso que ellos no tienen ningún problema para asociarse bajo este concepto de lo queer, de lo fluido, como dicen, no tienen ningún problema para asociarse con otras minorías que quizás parecería que no tuvieran nada que ver, pero aportan a la causa. Entonces invitan a los artistas de las distintas disciplinas, pero también invitan a los ecologistas y invitan a los que tienen que ver con alguna política particular, entonces se van uniendo, y por eso ahí en tronco con lo que decía, se va uniendo esos distintos sistemas de poder con ahora el arte, y por lo tanto el arte estetizando ese poder, esa voluntad que se impone y que va creando una nueva conciencia, artificial por supuesto, pero va creando una nueva conciencia porque eh, son mecanismos por volumen, es decir, por cantidad de impacto hasta que esto entra en la masa ignorante, sin formación,
que pensará que esto es algo que no tiene mayor influencia y que eso dispone para ser moldeada como quiere. Entonces se ve de nuevo como esto, que alguno dirá, bueno, es que no hay que ser tan grave el análisis, es que él es grave para ellos los que lo hacen. Es muy grave, es militancia y de hecho la performatividad o la performance es militancia y política. Por eso pasa fuera de las esferas de lo artístico. Y entonces, cuando va penetrando en el tejido cultural, va fecundando en modelos, en personas de carne y hueso de la vida cotidiana que van a repetir en distintas naciones y en los distintos niveles culturales lo que se está promoviendo en estas galas, en estos Met. Tanto es así que nosotros vemos con las mismas modas, con las mismas costumbres, con la misma degradación a gente que tiene que ver con una clase social baja o con una clase social alta y entonces se van confundiendo, mimetizando sin ninguna diferencia, incluso, como decíamos, en aspectos políticos, izquierdas o derechas, o todos los gustos intermedios de estos contenedores, estas palabras contenedoras. Así que vemos que es muy potente esto y si no estamos alerta a estos fenómenos y estamos ya abiertos a que nos influencien porque estas cosas pasan como si no tuvieran importancia. que tienen importancia y van afectando, así como este engaño, ¿no es cierto? El mejor engaño del diablo, hacer creer que no existe. Y en el caso del arte, ¿no es cierto? También pasa lo mismo en el sentido de que las personas que creen que el arte no les va a afectar su vida es algo completamente inofensivo, que pueden tomar o no tomar, y que lo pueden estar subordinando al simple gusto. Bueno, ese solo hecho, el decir, el arte está subordinado al gusto, no al bien, no a la belleza, no a la verdad, sino que al gusto es haber asumido estos axiomas del progresismo sin haberse dado cuenta. Es decir, han caído en la trampa sin haberse dado cuenta, y porque el día de mañana ese gusto que usted pueda tener no va a tener ningún valor, porque simplemente va a ser un simple gusto. Y cuando puedan ejercer ellos todo lo que quieran, ¿no? Con toda la fuerza, e imponer los, entre comillas, deseos y visiones que ellos mismos promueven, el gusto de cada persona no va a tener ninguna defensa, porque le hemos entregado todo el poder a simplemente eso, a una apreciación personal, subjetiva, relativa, que no se apoya en nada y que es precisamente la forma en que ellos pueden ir engañando, diciendo que nos están liberando, pero en realidad nos están quitando precisamente aquello que nos podría defender, que es el bien, que es la belleza y que es la verdad. Y Entonces, permíteme que agregue una cosa sí, más, querido Ricardo, ahora hablando del gusto, que atención, que ni siquiera es acá que se cae ahora en el gusto individual, personal y natural, porque eso no les interesa a ellos, porque si uno afirma el gusto natural, o sea que existe una naturaleza que se manifiesta en ciertas preferencias, según la objetividad de la naturaleza, eso es lo que ellos más aborrecen. Entonces, atención con lo del gusto personal, pensando que, bueno, yo tengo mis preferencias, mis decisiones y las voy a ejercer. No, porque acá el gusto es inoculado a través de tanta repetición de mal gusto y del colectivo ideológico de turno. Es como cuando uno en política, en ambientes políticos, uno va a decir, bueno, hay que escuchar la voz del pueblo. Bueno, eso es una visión muy ingenua, porque el pueblo ha sido ya manipulado en sus conciencias y ahora tenemos toda una tecnología que nos permite eso, manipularlo de modo mucho más preciso, mucho más directo. Entonces el pueblo ya la masa ya no piensa, ya no tiene un criterio formado, ya no tiene conciencias. Son los particulares algunos que han resistido, pero ¿hasta cuánto? Bueno, entonces con el gusto pasa lo mismo. El gusto natural ya no queda, ni es el personal, ni le interesa a nadie. Lo que se interesa es ese gusto colectivo
que ha sido inoculado, esas preferencias que han sido normalizadas para que esto vaya entrando cada vez más profundamente y se pierda aquello a lo cual sí que naturalmente tenemos anhelo y lo que el alma humana, la interioridad humana tiene anhelo de la verdad, la bondad y la belleza. Por lo tanto, es todo un trabajo artificial de deconstruir, destruir y armar un nuevo ser humano según los estándares de ellos, que no son ni siquiera seres humanos, sino como lo dice un autor, son neoentes, o sea, nuevos seres, nuevas cosas que surgen porque se han destruido las anteriores, que es la eliminación de la naturaleza humana. Entonces, esas preferencias son las que ahora me dejan dispuesto para las preferencias de aquellos que han armado todo este paquete de hace mucho tiempo. Claro, claro. Y en ese sentido, cuando me refería al gusto, es precisamente a ese gusto y ya está alterado por la propia, eh, pseudocultura en la que estamos inmersos y también por algunos errores e inclinaciones erróneas que uno tiene con las que lleva, ¿no es cierto?, que tiene que ir superando en su vida. Por ejemplo, si yo tengo una inclinación, no sé, de qué sé yo, me imagino a Foucault, ¿no? Lo que quiero es tener relaciones con niños, y ese es su gusto. Bueno, ese gusto que bajo una mirada en la que se busca natural y objetivamente, filosófica, teológicamente y también artísticamente, eso está mal. Eso está mal, es feo y es una mentira. Pero el mismo Foucault, ¿no es cierto?, va a generar toda una estructura, todo un tinglado, un endamiaje para poder hacer valer que ese gusto, esa preferencia que él tiene valida y tiene un valor en la sociedad que él intenta construir. Él no se apoya en la verdad, sino que se apoya simplemente en el dar suelta, dar rienda suelta a los impulsos internos sin ningún filtro, ¿no? Sin pasar por el ámbito de la inteligencia para poder descubrir si es que esas cosas que él desea están bien o están mal. Entonces, en ese sentido, estos manipuladores te dicen, mira, esta sociedad te pone a ti en la cúspide de todo. ¿Ah? Lo que tú desees está bien. Lo que tú quieras hacer está bien. No importa qué, si el otro, y si lo quieres hacer con otro ser humano, si el otro te dijo que bueno, porque hay mutuo consentimiento. Entonces tú puedes hacer lo que quieras. Y contigo mismo puedes hacer también perversiones, transgresiones, etcétera. Entonces ahí necesita, ¿no es cierto?, instalar dos cosas. Que colocar al ser humano, a este hombre, en un estado de a- antropolatría, el hombre una especie de Dios que hace lo que quiere y al mismo tiempo, eh, una vez que le da rienda suelta a esto, se cortan los topes, se corta la búsqueda del bien, al mismo tiempo se empieza a instalar ciertas ideas de bien, y ahí está muy interesante, porque en el fondo, cuando ellos van destruyendo la belleza, pero la van cambiando por otra cosa, ¿no? No es que quede un vacío, ellos van colocando su propia agenda, sus propios intereses, que no los dicen, porque se supone que simplemente están en una especie de liberación, pero esta liberación es otro engaño más, porque ellos están instalando su propia mirada con todo su pseudoética, su falsa ética, su falsa belleza, su falsa verdad y su falsa bondad, ¿no? Y van construyendo toda una estructura que se aleja cada vez más de lo natural, de lo que el ser humano, incluyendo sus errores, eh, tiene, ¿no? Porque el hombre tiene sus errores, pero puede darse cuenta de sus errores. Entonces acá le están, y puede hacer un esfuerzo con esto, ¿no? Pero acá le están mostrando un mundo en que su error va a ser validado
y no solo validado, sino que va a ser glorificado y va a ser transformado en un espectáculo y va a ser parte de esta mirada que plantea este jet set, este mundo del, de los artistas que están yendo a estos eventos, validando precisamente esta mirada que consideramos que es muy negativa. Y esto dentro de todo lo que nosotros llamamos industria cultural, que funciona con los estándares de mercado, por lo tanto ahí los extremos convergen, en donde se crean necesidades, o sea, se crea el gusto, se crean las preferencias, se crean las tendencias, como se dice, lo trendy, se crean estas tendencias porque se sabe que el mercado funciona con estas ofertas, estas ofrendas que responden a esas necesidades creadas. Entonces se crea todo el círculo de mercado. Y a ese ser humano que se le hace pensar que trabaja en cuanto a su liberación como ser humano y por lo tanto su expansión en cuanto ser humano termina degradándose al punto de que ya no es antropolatría, sino que es niquilatría, es decir, latría, adoración a la nada. Y por eso que hay un autor que le llama a todo esto la revolución de la nada. ¿Por qué? Porque es la nada que alza la mano contra el ser. Eh, y eso, insisto, para quien no esté escuchando, a lo mejor está pensando que es una exageración. Entonces, bueno, es que las tendencias a la nadificación o aniquilación se ven constantemente en este mundillo de las obras de arte, de la moda, de las disciplinas artísticas, del cine, la fotografía. Se manifiesta constantemente. Los índices de suicidio de esta industria son altísimos. Y no solamente el cuerpo físico, sino que la degradación moral, que también es muerte en algún sentido, en el sentido moral, en el sentido anímico, que es mucho más grave incluso que la muerte física, porque la muerte física a cualquiera nos va a pasar, tengamos una vida mala, una vida buena, nos vamos a morir. Pero no es lo mismo morirse como un malvado o como morirse con una persona que ha tratado de vivir según la verdad, la bondad y la belleza toda su vida. No es lo mismo. Entonces, esta industria cultural tiende, o es aparato de esta revolución de la nada, nada que se ve en esta degradación física y moral de, como decíamos, de estas pobres personas que piensan que están en su gloria, están glorificando sus aberraciones y sin embargo eh, en la soledad de su corazón, en la vaciedad de sus anhelos no cumplidos, lo que están haciendo es solamente sustituyéndolo con precisamente con ídolos que sustituyen el ser y se van a encontrar con un vacío que tarde o temprano los va a hacerse dar cuenta, a tomar conciencia muchas veces y lamentablemente muchas veces tarde cuando ya tienen la nada hasta el cuello, por usar una otra expresión, digamos. Eh, Así que es muy terrible, se ve como industria de entretención y muy lindo y muy glamoroso y todo eso, pero es realmente muy decadente, muy degradante y muy peligroso. Sí. Y hay un fondo detrás, ¿no es cierto?, que es más grave, ¿no? O sea, Sí, porque es todas las bases de una sociedad y, bueno, uno ya está grande, pero pensando en las nuevas generaciones, los niños que vienen, los que están por venir, ¿a qué mundo se van a enfrentar? Ahí uno se da cuenta de que es bien terrible lo que está aconteciendo y, y que, bueno, falta una mirada, una visión que pueda hacer frente a los distintos ámbitos que se requieren, ¿no? Porque en el ámbito del arte es uno, pero también está el ámbito de la educación, de los medios de comunicación, de la política también. Eh,
todas estas cosas primero se propagan a nivel cultural, pero después se vuelven leyes, y cuando se vuelven leyes ya revertirlas es muy difícil, muy complicado, porque se empieza, ya está totalmente legitimada. Entonces hay que empezar a sembrar de cero, de nuevo, otra vez, y sin muchos medios, sin recursos como de los que ellos disponen. Entonces es complicado y es triste. Triste para las nuevas generaciones, también para aquellos que se han sucumbido a esto, por lo mismo que acaba de decir el padre. Al final, cuando se dan cuenta del daño que se han hecho a ellos mismos y que le han estado haciendo a otras generaciones, claro, los lleva a ese estado de querer un suicidio. Em, pero, pero bueno, hay que hacer lo que podamos con la vida, con las energías, con los elementos que disponemos. Y por eso agradecemos mucho a esta radio, la radio TPC, la radio libertaria, que nos brinda la posibilidad de establecer estos temas y conversar con ustedes, aunque sea un ratito, y ustedes puedan ir avanzando, reflexionando y analizando esto. Por lo menos que sepan que hay miradas diferentes a las hegemónicas, que no son, no están basadas en una locura, sino que hay un razonamiento, hay investigación detrás de eso, y que ustedes mismos pueden ir corroborando. Y por eso que me uno a tu agradecimiento a estos espacios y a toda la gente que nos escucha y que esta misma reflexión y por eso que nos preocupa el poder ir dando este material para reflexionar, precisamente porque no queremos que la gente caiga en pesimismo, sino que en tomar conciencia y que esa conciencia nos entusiasme a dar la batalla que cada uno tenga que dar por amor a los suyos, por amor a los más cercanos, por amor a la patria, por amor a todos aquellos a los cuales les podemos hacer bien en nuestro ámbito. Esa es nuestra responsabilidad, esa responsabilidad entusiasma, no es que tenga que desmoralizarnos, sino que mucho, muy al contrario, estos son temas para reflexionar precisamente, para darnos ánimo y decir, bueno, hay más gente que está reflexionando, hay más gente que está luchando y porque esto vale la pena porque le estoy haciendo un bien enorme a los míos. Así que, querido Ricardo, bueno, invitar a todos como siempre a poder comunicar estos programas, a transmitirlos, a dejar comentarios. Gracias a la radio, gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento y a los que nos escucharán después. Muy bien, muchas gracias, padre. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos que han invitados al próximo programa. Adiós, adiós. Dios los bendiga.